Japón ya no tiene nada que enseñarme. Esas eran las palabras de una joven mexicana, Sofía. ¿Alguna vez te ha pasado que una verdad en la que creías ciegamente se derrumba de la noche a la mañana? Ella, en realidad, soñaba con estudiar en Estados Unidos. Pero el destino, o un examen fallido, la llevó a Japón. En este país, que para ella no era más que una segunda opción, un simple plan de respaldo, su mundo entero se haría añicos con un estruendo silencioso. El metro que se deslizaba en un silencio sepulcral, las filas en la estación donde nadie empujaba, la forma en que alguien recogía un objeto perdido y lo entregaba sin decir una palabra. ¿Por qué todo es tan callado? ¿Por qué nadie busca una recompensa, ni siquiera una sonrisa? Esas preguntas, que al principio eran una simple molestia, se convirtieron en el eje que cambiaría el rumbo de su vida. Poco después, durante una entrevista para la televisión japonesa, le preguntaron, ¿qué opina de las relaciones actuales entre México y Japón? En ese instante, palabras que jamás creyó posible salieron de su boca. Por decir una sola verdad, una simple y honesta observación, en México la llamarían traidora. Sus redes sociales arderían en llamas, sus amigos le darían la espalda y desde su patria le llegaría una orden de regresar. Pero sería en medio de esa soledad aplastante donde ella descubriría algo fundamental. El verdadero valor no consiste en tener a todos de tu lado, sino en decir lo correcto aun cuando te quedes sola. Y el verdadero patriotismo no es embellecer la propia nación ocultando sus defectos, sino confrontar la verdad para hacerla mejor. En esa tierra extraña, una anciana le ofreció un paraguas bajo la lluvia. Sus palabras transformaron el corazón de Sofía. La valentía, pequeña, le dijo, no es para que te reconozcan los demás, es para no traicionarte a ti misma. Esa bondad silenciosa, que trascendió fronteras, resultó ser mucho más fuerte que el odio y más profunda que cualquier silencio. Y ahora, en medio de los prejuicios que dividen al mundo, una joven alza la voz de la verdad. Soy mexicana, pero antes que nada, soy humana. Sus lágrimas no fueron el final de un conflicto, sino el principio de un entendimiento. Silencio o verdad. Su elección, sin duda, sacudirá tu corazón. Estados Unidos. Nueva York, para ser exactos. Ese era mi universo, el epicentro de todos mis sueños. Me llamo Sofía, una estudiante de 20 años de la Ciudad de México. Crecí viendo series americanas, donde la vida parecía una fiesta interminable de libertad y oportunidades. Estudiar en el extranjero, para mí, solo tenía un destino posible, la tierra de las oportunidades. Pero en la primavera de 2019, mi sueño se hizo polvo. Mi calificación en el examen de inglés fue insuficiente, por apenas unas décimas. No te preocupes, mi amor, el próximo año lo intentas de nuevo, me dijo mi madre, con esa ternura que siempre lograba calmarme. Pero yo no podía esperar. Sentía una urgencia casi desesperada por salir de México, por respirar un aire diferente. Fue entonces cuando una amiga de la universidad, Jimena, me sugirió algo. Oye, ¿por qué no te vas a Japón? Dicen que es un país parecido a nosotros en algunas cosas, pero completamente diferente en otras. En ese momento, solté una carcajada. ¿A Japón? ¿Y qué se supone que voy a aprender allá? No manches. Y es que, para mí, era la pura verdad. En las noticias, en las redes sociales, todo lo que leía era sobre cómo México, con su cultura vibrante y su gente cálida, superaba a casi cualquier nación. Nuestra gastronomía era patrimonio de la humanidad, nuestra música ponía a bailar al mundo entero. Creía firmemente que nuestra pasión por la vida era una virtud que pocos compartían. ¿Japón? En mi mente, era un país del pasado, una postal de anime y templos antiguos, habitado por gente que vivía como robots, sin pasión. Pero con el camino a Estados Unidos cerrado, la idea de ir a cualquier otro lugar se convirtió en una obsesión. Mis padres, aliviados, apoyaron la idea. Japón está cerca, es seguro. Estarás bien, dijo mi papá. Seguro, limpio, conveniente. Pero también aburrido, sin alma, sin el calor humano que yo tanto valoraba. Esa era la imagen que tenía de Japón.
Los 3 meses previos al viaje fueron una carrera contra el tiempo. Me sumergí en el estudio del japonés, un idioma que, por su gramática similar al coreano que había estudiado por hobby, me pareció sencillo. Hablar será pan comido, pensaba. Los extranjeros dicen que es difícil solo por los kanji. Con esa arrogancia, ignoré por completo el estudio de los ideogramas. En el aeropuerto, mientras mis padres me abrazaban con lágrimas en los ojos, me repetía a mí misma, esto es solo una escala, un trampolín hacia Estados Unidos. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Narita, lo primero que me golpeó fue el silencio. Un silencio denso, casi palpable. Nadie gritaba. Nadie empujaba. La gente formaba filas perfectas que no se rompían. Era como si el sonido hubiera sido succionado por un agujero negro. ¿Qué es esto? Parece un país de mudos, susurré, y mi propia voz me pareció un estruendo en la quietud del lugar. Mientras caminaba por la terminal, la gente se apartaba de mi camino con una naturalidad desconcertante, manteniendo una distancia respetuosa que a mí me resultaba espeluznante. Era una cortesía tan extrema que se sentía artificial. En el autobús que me llevaba a la ciudad, la misma escena se repitió. Todos en silencio, con la mirada fija en sus teléfonos, sin hacer un solo ruido. Afuera, por la ventana, se extendía una ciudad gris, sin los colores estridentes ni los anuncios caóticos de mi México. Una ciudad sin emociones. Esa noche, en mi pequeño y pulcro cuarto de hotel, escribí en mi diario, Japón es limpio, sí, pero frío. No puedo ver el corazón de la gente. A la mañana siguiente, entré en un Konbini, una de esas tiendas de conveniencia abiertas 24 horas. Irasaimase, se escuchó una voz, un saludo de bienvenida que, a pesar de su tono amable, sonaba ensayado, parte de un manual. Al pagar, el cajero inclinó la cabeza en una reverencia profunda. Arigatou gozaimasu. Gracias. La formalidad de su agradecimiento me incomodó. No tienes que inclinarte tanto, pensé. Salí de la tienda a toda prisa, mientras una pregunta se formaba en mi mente, ¿qué es lo que los japoneses aguantan con tanto estoicismo para vivir así? En ese momento, yo no lo sabía. No tenía idea de que detrás de ese silencio se escondía una cultura de respeto mutuo, una consideración por el otro que era casi única en el mundo. Miré al cielo nublado. Entre el gris, me pareció ver un destello de luz. Aún no sabía qué era, pero intuía que en este país, mi mundo, tal como lo conocía, estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Había pasado una semana desde mi llegada a Japón. Con la novedad del primer día desvanecida, comenzaba a acostumbrarme a la rutina y creía, con cierta soberbia, que ya había descifrado el código de este país. La ciudad era silenciosa. Los trenes, puntuales hasta el segundo. La gente, cortés hasta un extremo que rozaba lo absurdo. Pero para mí, todo aquello no era más que una fachada, una cortesía mecánica y desalmada. Aquí no hay pasión, escribí en mi cuaderno, soltando un pequeño suspiro. En México, todos alzaban la voz, vivían a flor de piel. Reíamos a carcajadas, nos enojábamos con furia. Creía que esa era la única prueba de estar vivo. Por eso, la calma de este país silencioso me asfixiaba, me parecía una existencia a medias. Un mediodía, mientras charlaba con mi amiga Yuki en la sala de estudiantes internacionales, ella me preguntó, ¿y bien, Sofía, qué te parece Japón? Mi respuesta fue inmediata, casi un reflejo. Es limpio y seguro. Pero, honestamente, es aburrido. Siento que toda la gente tiene la misma cara. Yuki sonrió, un poco incómoda. Más que la misma cara, quizá es que todos vivimos respirando el mismo aire. ¿El mismo aire? ¿Y qué es eso? Si te preocupas por esas cosas, nunca podrás decir lo que realmente piensas, repliqué. Yuki no dijo nada más, simplemente se llevó su taza de café a los labios. Yo, por mi parte, saqué mi celular y abrí una aplicación de noticias de México. El titular principal era sobre un festival de música latina en Europa. Más abajo,
una nota sobre cómo una telenovela mexicana había ganado un premio internacional. Y debajo de eso, un artículo sobre el crecimiento de la economía nacional. ¿Ves?, le dije a Yuki, mostrándole la pantalla. Nuestro país sí que tiene energía. Al decirlo, sentí una extraña punzada en el pecho, pero la ignoré, convenciéndome de que era orgullo lo que sentía. Ese fin de semana, como parte de una clase, tuvimos que hacer entrevistas en la calle. El tema era, ¿qué es la felicidad para usted? Los estudiantes japoneses respondían en voz baja: pasar tiempo con mi familia, tener días tranquilos. Cuando llegó mi turno, el profesor me apuntó con el micrófono, sonriendo. Ahora, Sofía, ¿qué vienes de México? ¿Qué es la felicidad para ti? Me erguí, inflando el pecho, y respondí con convicción: el éxito. Subir por mis propios méritos. Eso es la felicidad. Un silencio denso cayó sobre el aula. El profesor entrecerró los ojos ligeramente y dijo con calma: interesante. En Japón, mucha gente considera que la felicidad es una virtud que se encuentra en la armonía del grupo, en avanzar todos al mismo ritmo. Pero conocer las diferencias es muy importante. ¿Diferencias? La palabra resonó en mi cabeza. Sabía que éramos diferentes, por supuesto. Pero, por alguna razón, mi corazón no sentía rabia ante esa diferencia, sino una extraña inquietud, una duda que no sabía cómo nombrar. Al salir de clase, vi una escena que se me quedó grabada. Una mujer dejó caer su bolsa de compras y todo se desparramó por la acera. Antes de que pudiera reaccionar, un oficinista que pasaba por ahí se agachó y, sin decir una palabra, recogió todo. La mujer le hizo varias reverencias, agradecida, pero el hombre no sonrió. Solo asintió levemente y se fue. ¿Por qué es tan inexpresivo?, murmuré para mis adentros. En México, una escena así habría estado llena de exclamaciones. ¡Ay, señora, no se preocupe, mil gracias, qué amable! Pero en este país, todo terminaba con un gesto silencioso, un entendimiento que no necesitaba palabras. Era extraño. Y, por un instante, sentí un poco de envidia. Esa noche, miré la ciudad desde la ventana de mi habitación. Las luces de los edificios formaban una cuadrícula perfecta, las calles estaban impecablemente limpias y el silencio era tan profundo que casi dolía. Me dejé caer en la cama y revisé mis redes sociales. Mis amigos en México se burlaban. Japón está pasado de moda, son unos robots. Pero en algún rincón de mi mente, una voz me preguntaba, ¿de verdad? Sin darme cuenta, algo en mí estaba cambiando. A la mañana siguiente, mientras me arreglaba frente al espejo, ajustándome el cuello de la camisa, me dije en voz baja: hoy voy a descubrir la verdad sobre este país. Lo que no sabía era que, en mi búsqueda de la verdad de Japón, terminaría por desenterrar la mía. La lluvia de primavera golpeaba suavemente las ventanas del aula. Llevaba un mes en Japón y seguía sin acostumbrarme a la paz exasperante de este país. Sin embargo, en algún lugar de mi corazón, esa misma quietud comenzaba a atraerme de una forma extraña. Por la mañana, en el andén del tren, la gente formaba una línea perfectamente recta. Nadie empujaba. Cuando sonaba la campana que anunciaba la llegada del tren, todos daban un paso atrás al unísono. Nadie llegaba tarde, nadie corría. ¿Por qué son tan silenciosos?, se me escapó en un murmullo, y mi voz fue lo único que rompió el aire frío y ordenado. Recordé el metro de la Ciudad de México, alguien hablando a gritos por teléfono, otro escuchando música a todo volumen, risas, quejas, un caos vibrante que hacía sentir que la ciudad entera respiraba. Pero esto era diferente. Era una ciudad que contenía la respiración, un silencio tan profundo que el sonido de mi propio corazón parecía resonar con más fuerza. Dentro del vagón, una pareja de ancianos sentada frente a mí se tomaba de la mano. No intercambiaban palabras, solo miraban en silencio por la ventana. Había una ternura inexplicable en su quietud. Me miré en el reflejo del cristal y me pregunté, ¿es este silencio realmente frío? Después de clases, fui con Yuki a Shibuya. El famoso cruce, recién lavado por la lluvia, bullía de gente. Pero nadie chocaba con nadie.
Cuando el semáforo se ponía en verde, la multitud avanzaba como un solo organismo. Cuando se ponía en rojo, se detenía en seco. Parecía una coreografía, una respiración masiva y coordinada. Oye, ¿ensayan para hacer esto?, le pregunté a Yuki entre risas. Ella se encogió de hombros. Supongo que es un ritmo de respiración que han aprendido con el tiempo. En ese momento, algo dentro de mí crujió suavemente. Un ritmo de respiración. Tal vez eso era lo que yo había perdido. Por la noche, en mi habitación, abrí las noticias de México. Los titulares hablaban de tensiones comerciales y políticas, criticando a otras naciones. Los comentarios estaban llenos de ira y nacionalismo exacerbado. México es el mejor, no nos dejaremos de nadie. Leía esas palabras y, por alguna razón, sentía un nudo en el estómago. ¿Orgullo? Vi la imagen de la pareja de ancianos en el tren, sus manos entrelazadas. Recordé a la multitud en Shibuya, moviéndose en perfecta armonía. ¿Era esa la imagen de un país que merecía desprecio? Cerré la laptop y miré por la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaban tras un velo de melancolía. A lo lejos, sonó la campana de un paso a nivel y el ruido de los autos se desvaneció. En medio de ese silencio, susurré, ¿y si hay algo que no sé? ¿Y si soy yo la que está equivocada? Al día siguiente, en la universidad, un profesor dijo algo que me impactó: el mundo observa de cerca las relaciones entre los países. Pero más allá de las noticias, lo que importa es la percepción que cada uno de ustedes tiene en su día a día. Sus ojos se posaron en mí. Sofía, ¿tú qué sientes? La pregunta me tomó por sorpresa. Mi respuesta automática, la que habría dado semanas atrás, era clara: Japón es un país frío, lleno de formalidades vacías. Pero hoy, las palabras no salían. En mi mente, la lluvia de ayer se mezclaba con la imagen de las manos de los ancianos. ¿Cómo podía explicar esa amabilidad sin palabras? Tras un largo silencio, respondí con una voz apenas audible: todavía no lo sé. El profesor sonrió y asintió lentamente. Esa es la respuesta más honesta de todas. Esa noche, abrí mi cuaderno y, por primera vez, escribí mis pensamientos en japonés. Nihon wa shizuka da. Demo, sono shizukesa no naka ni, omoi ga kakureteiru ki ga asuru. Japón es silencioso. Pero siento que dentro de ese silencio se esconden sentimientos. Después de escribirlo, me di cuenta de algo. Era la primera vez que expresaba mis sentimientos en japonés. Hasta ahora, mi diario había sido un refugio en español. Pero hoy, el idioma de este país había fluido de mí de forma natural. Una parte de mí, sin que yo lo notara, estaba intentando comprender. Y no lo sabía entonces, pero ese deseo de comprender, ese simple todavía no lo sé, sería el principio del cambio más grande de mi vida. Cuando el viento del verano comenzó a envolver la ciudad, una noticia en los canales japoneses captó mi atención. El gobierno estaba revisando acuerdos comerciales preferenciales con varias naciones. No mencionaban a México directamente, pero la implicación era global. Al leer el titular en mi teléfono, contuve la respiración. Por primera vez desde que había llegado, mi país y mi nueva realidad parecían colisionar. No sentí orgullo, sino una ansiedad difusa. Abrí mis redes sociales y el timeline de mis contactos en México estaba ardiendo. Los comentarios eran una mezcla de indignación y orgullo herido. Siempre tratando de menospreciarnos, boicota sus productos, no los necesitamos. Los mensajes se compartían a una velocidad vertiginosa, tejiendo una red de resentimiento. Otra vez lo mismo, susurré, sintiendo un temblor en mis dedos. Una parte de mí no quería creerlo, porque en mi tiempo aquí, nunca había sentido hostilidad. Pero mientras leía los comentarios, otra Sofía, la mexicana que había dejado atrás, comenzó a despertar. Claro, no se puede confiar en ellos. Toda esa calma es una máscara para que bajemos la guardia. Una voz así susurraba en el fondo de mi mente. Al día siguiente, el ambiente en el campus era tenso. Los estudiantes latinoamericanos se agrupaban, hablando del tema con fervor.
Es su culpa, siempre lo es. Tenemos que responder con fuerza. Yo estaba en medio de ese círculo, pero sentía mi mente a kilómetros de distancia. Sofía, tú también lo crees, ¿verdad?, me preguntó un compañero. Estuve a punto de asentir, pero me detuve. No sé qué pensar, respondí vagamente. El ambiente se enfrió un poco. Y en ese instante, sentí una punzada. ¿De verdad no sabes qué pensar?, me cuestionó esa otra voz interna. Esa noche, en mi habitación, puse las noticias japonesas. La explicación que daban era completamente diferente a lo que había imaginado. Por razones de seguridad y para optimizar nuestros procesos, estamos reevaluando nuestros procedimientos de control. No es una medida hostil contra ninguna nación en particular, sino una reorganización interna. La voz del presentador era calmada, sin un ápice de emoción. No tenía el tono incendiario de las noticias de mi país. Esa objetividad, esa falta de drama, me resultó aún más pesada. ¿Quién está diciendo la verdad? A la mañana siguiente, camino a la estación, presencié una pequeña escena. En un semáforo, a una anciana se le cayó la bolsa de las compras por una ráfaga de viento. Los tomates rodaron por el asfalto. Instintivamente, quise ayudar, pero antes de que pudiera moverme, un estudiante de preparatoria que pasaba por ahí, sin decir una sola palabra, recogió todo y lo volvió a meter en la bolsa. Hizo una leve reverencia y siguió su camino. La anciana apenas pudo susurrar un gracias. El chico no respondió, solo asintió una vez. Una amabilidad que no necesitaba palabras para ser real. Observé la escena, sintiendo un calor subir por mi pecho. Si este país fuera realmente un enemigo frío y calculador, ¿por qué un desconocido ayudaría a otro de esta manera tan desinteresada? Esa noche abrí mi laptop y puse lado a lado los portales de noticias, los de México y los de Japón. Unos estaban llenos de furia, los otros, envueltos en un silencio explicativo. Ambos parecían tener su propia versión de la verdad, y ambos parecían parciales. Y entonces me pregunté, ¿dónde está la verdad real? Días después, sin buscarlo, me vi envuelta en una situación que lo cambiaría todo. Había una unidad móvil de televisión en la plaza de la estación, haciendo entrevistas a los transeúntes. ¿Qué opina de las relaciones internacionales actuales?, preguntaba un reportero. En un instante, nuestros ojos se encontraron. El micrófono se giró hacia mí. Disculpe, ¿tendría un momento? Asentí, casi por inercia, sin saber que esa entrevista haría que mis convicciones dieran un giro de 180 grados. Era un día bochornoso de verano. De regreso de la universidad, caminaba por el cruce de Shibuya, perdida en la marea humana. De repente, vi a un hombre con un micrófono y un equipo de televisión. Estaban haciendo preguntas a la gente. El tema, la relación de Japón con el resto del mundo. Intenté pasar de largo, pero en ese preciso instante, el micrófono apuntó en mi dirección. Disculpe, un momento, por favor. Me detuve por puro reflejo. El reportero me sonrió amablemente. Estamos hablando de las relaciones entre Japón y otros países. Si no es molestia, ¿nos daría su opinión sincera? Dudé un segundo, pero algo dentro de mí, una mezcla de frustración y orgullo, se encendió. Si quería una opinión sincera, se la daría. Para serle honesta, empecé, con una voz más firme de lo que esperaba, la relación es complicada. Siento que a veces hay una falta de entendimiento. En mi país, México, somos cálidos, expresivos. Aquí, la gente es más reservada. El reportero escuchaba en silencio, asintiendo. Me envalentoné y continué. Esa reserva a veces se confunde con frialdad. Pero he visto una disciplina increíble. Una organización que me deja sin palabras. Cuando hay un temblor, nadie corre, nadie grita. Hacen una fila ordenada. Los trenes llegan exactamente a la hora. Es algo que admiro. Hice una pausa y luego, sin pensarlo, las palabras salieron de mi boca. Es una disciplina que quizá nos falta un poco en México, donde a veces el caos es parte de nuestra identidad, donde el
ahorita, puede significar cualquier cosa. Apenas terminé de hablar, sentí un escalofrío. Me di cuenta de lo que había dicho en voz alta. El reportero, en lugar de terminar la entrevista, mantuvo la calma y preguntó, interesante punto de vista. Habla de disciplina. En su opinión, ¿esa estructura social anula la pasión individual de la que hablaba antes? La pregunta me descolocó. No lo sé. Es diferente, tartamudeé. Usted viene de una cultura muy orientada a la comunidad, al nosotros. En Japón, el grupo también es importante, pero de una manera más silenciosa, menos visible. ¿Cree que ambas formas de comunidad pueden aprender algo la una de la otra? Me quedé sin palabras. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Una parte de mi cerebro me gritaba que era una trampa, que estaban manipulándome. Pero otra voz, más pequeña y honesta, susurraba, ¿pero y si tiene razón? El silencio se hizo largo. Finalmente, logré articular una respuesta, cargada de la defensiva que sentía. Ustedes están intentando confundirme. Por eso la gente desconfía, porque nunca se sabe lo que realmente piensan. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé casi corriendo de allí. Mientras cruzaba la intersección, sentí que las lágrimas me nublaban la vista. Estaba furiosa. Pero no con el reportero. Estaba furiosa conmigo misma. Porque no sabía nada. Apenas llegué a mi habitación, encendí la computadora. Busqué sobre la sociedad japonesa, sobre su concepto del colectivo, sobre la ética del trabajo. Los resultados que aparecían confirmaban, uno por uno, la perspectiva que el reportero me había planteado. Mi cabeza daba vueltas. La narrativa simple de México bueno, Japón frío que yo había construido se estaba desmoronando. Me cubrí la cara con las manos, conteniendo la respiración. La justicia en la que yo había creído, el orgullo ciego que había sentido, ¿quién lo había construido? ¿Yo, o las historias que siempre me habían contado? Abrí mi cuaderno y escribí en japonés, Shinjitsu wa, Koki no Mugaba ni Moaru. La verdad también existe al otro lado de la frontera. Afuera, una lluvia suave comenzaba a caer. Las luces de la ciudad se difuminaban, pero la mirada serena del reportero de la entrevista estaba grabada en mi mente. Quizás este país no era el enemigo que yo había imaginado. La noche avanzaba, pero yo no podía dormir. La luz del monitor iluminaba mi cuarto oscuro mientras yo, como poseída, seguía investigando. Navegaba por un mar de resultados, leyendo sitios en japonés, artículos en inglés, documentos traducidos. Todo lo que encontraba contradecía las verdades absolutas que me habían enseñado. ¿Qué Japón era una sociedad sin corazón, puramente materialista? Me detuve, conteniendo el aliento, al encontrar estudios sobre el Ikigai, la razón de ser, un concepto que entrelaza la pasión, la misión, la vocación y la profesión, buscando un propósito más allá del dinero. Leí sobre cómo el gobierno y las empresas invertían en el bienestar a largo plazo de la comunidad, en infraestructura diseñada para durar generaciones. En la escuela nunca me hablaron de eso. En las noticias de mi país, solo se mostraban los extremos, o la tecnología futurista o los suicidios por exceso de trabajo. Pero la realidad, la vida cotidiana de millones de personas, era mucho más compleja y matizada de lo que yo había creído. Pasada la medianoche, encontré estadísticas sobre voluntariado y ayuda comunitaria después de desastres naturales. Tras el terremoto de 2011, la sociedad japonesa se había movilizado de una forma silenciosa pero masiva. La gente compartía recursos, ayudaba a los vecinos, limpiaba las calles, todo sin esperar reconocimiento, sin cámaras de televisión que los grabaran. Imposible, susurré. Mis manos temblaban mientras miraba la pantalla. La imagen que siempre me habían vendido era la de una sociedad individualista y competitiva. Pero aquí, en estos datos, veía un profundo sentido de solidaridad, una cohesión social que actuaba cuando más se necesitaba. Y luego, busqué sobre la percepción de México en Japón. Encontré foros y artículos que hablaban con admiración de nuestra cultura, de la alegría de nuestra gente, de la riqueza de nuestra historia y nuestra comida.
No había el desprecio que yo imaginaba, sino una curiosidad genuina y, en muchos casos, un profundo respeto. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces, ¿toda la hostilidad que yo sentía que nos tenían estaba solo en mi cabeza? Casi amanecía. Un fino haz de luz se colaba por la cortina. Abrí mi cuaderno y escribí sin parar. No saber no es un pecado. Pero negarse a ver después de haber aprendido, eso es cobardía. El Japón malo, en el que yo creía quizás era solo una historia conveniente, una que nos contaban para sentirnos mejor con nosotros mismos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mojando el borde del papel. A partir de ese día, mi rutina cambió. Cada noche, comparaba las noticias de México con las de Japón. Un mismo evento era contado con palabras completamente distintas. Las noticias en español a menudo buscaban inflamar las emociones, encontrar un culpable. Las noticias en japonés se centraban en explicar los hechos, los procesos. No era una cuestión de cuál era la verdad, sino de cómo se contaba. Y la forma de contarla podía manipular fácilmente los sentimientos de la gente. En México, quizás nos habíamos unido a través de la indignación, de la necesidad de tener un enemigo. Pero en Japón, parecían proteger su armonía a través del silencio y el entendimiento. Ahora, esa diferencia, comenzaba a entenderla. Al amanecer, salí al balcón y contemplé la ciudad que aún dormía. El cielo en el horizonte comenzaba a teñirse de rosa y se escuchaba el canto de los pájaros. El día anterior, yo solo conocía al Japón que se veía desde México. Pero el paisaje que tenía ante mí era el Japón visto desde adentro. Silencioso, honesto y, a su manera, fuerte. Sentí que algo en mi interior se reacomodaba. Decidí llamar a esa sensación, paz. Cuando llegué al campus de la universidad, noté que el grupo de estudiantes mexicanos con el que solía juntarme me evitaba. Si los saludaba, me respondían con monosílabos. El aire a mi alrededor se había enfriado. Oye, ¿viste las noticias de ayer?, me susurró una compañera de clase. Todos están diciendo que saliste en la tele japonesa. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser. ¿Habían transmitido esa entrevista? En el descanso, en la cafetería, abrí mi teléfono y mis redes sociales eran un campo de batalla. Estudiante mexicana es humillada por reportero japonés y se queda callada, la que traicionó a su país, malinchista. Las palabras me apuñalaban la vista. Mi nombre y el de mi universidad, aunque difuminados, eran reconocibles. ¿Cómo es posible?, susurré. Mis manos temblaban. Sentí como algo dentro de mí se rompía. Al volver a clase, uno de mis compañeros mexicanos se me acercó y me encaró. Oye, ¿es verdad? ¿Saliste en ese programa defendiendo a los japoneses? Yo no defendía a nadie, solo quería entender. ¿Entender? Sabes que eso es una traición, ¿verdad? Su voz se elevó. Las miradas de todos los estudiantes se clavaron en mí. ¿Eres mexicana o no? ¿Por qué te pones de su lado? La garganta se me cerró y no pude responder. La sensación de camaradería, la idea de que éramos una pequeña familia en el extranjero, se hizo añicos. Esa noche, en mi habitación, escribí, ¿por qué buscar la verdad se considera un crimen? Una lágrima cayó sobre la página. Sentí que ya no pertenecía a ningún lugar, ni a mi país de origen ni a este que intentaba comprender. Días después, mientras estudiaba en la biblioteca, alguien se sentó a mi lado. Era el reportero de la entrevista. No supe si fue casualidad o destino. Me habló en voz baja. ¿Me recuerdas? Nos vimos en Shibuya. Asentí levemente. Transmitimos tu entrevista sin editar nada, continuó. Incluso la parte en la que te fuiste. Porque tu reacción fue honesta. Me sorprendí. ¿Mi huida le había parecido honesta? Mi intención no era hacerte sentir mal, dijo. Solo quiero, persona a persona, deshacer los malentendidos que existen entre nuestros países. Su voz era directa, pero cálida. Conteniendo las lágrimas, le respondí, en México,
A la gente como tú se le llama vendepatrias. En Japón también tenemos una palabra para eso, sonrió levemente. Las personas que dicen la verdad siempre son una minoría. Pero si esa minoría se calla, el odio nunca desaparecerá. Cuando se fue, me quedé sentada un largo rato. Abrí mi cuaderno y, con mano temblorosa, escribí: la valentía no es abandonar tu país. Es mantener, en cualquier país, un corazón dispuesto a ver la verdad. Afuera, las hojas de los cerezos comenzaban a cambiar de color. La estación avanzaba, silenciosa pero imparable. Y yo también, aunque me sintiera juzgada y sola, estaba decidida a seguir adelante. El aislamiento dolía. Pero sabía que solo más allá de ese dolor encontraría mi verdadera libertad. Y aún no lo sabía, pero esa pequeña decisión se convertiría en una voz que, más tarde, generaría un eco en todo mi país. Una lluvia fina y persistente caía sobre la ciudad. Cuando terminó mi clase en la universidad, el cielo estaba completamente teñido de un gris melancólico. No había traído paraguas, así que me quedé varada en la entrada del campus, sin saber qué hacer. Estaba a punto de resignarme a correr y empaparme cuando una voz suave me detuvo. Jovencita, usa esto. Una mujer menuda y anciana me ofrecía su paraguas. Debía tener más de 70 años. Su cabello blanco estaba recogido con esmero y en su rostro había una sonrisa amable. No, no, está bien. No vivo lejos, me apresuré a decir, rechazando su oferta. Pero ella negó con la cabeza. Llevo este paraguas precisamente para prestarlo. Sus palabras me tocaron el corazón, calentándolo de inmediato. Hice una profunda reverencia y acepté el paraguas. Mientras caminábamos juntas, ella comenzó a hablarme con calma. ¿De qué país eres? De México, respondí. Ah, un país lleno de sol. Estuve allí una vez, hace mucho tiempo. ¿De verdad? Sí, en un pequeño pueblo de pescadores. Todos eran tan alegres y amables. Continuó hablando mientras escuchábamos el sonido de la lluvia. En el pasado ocurrieron muchas cosas, sí. Pero ahora, para mí, no importa de qué país venga una persona. Si puedo ser amable con quien tengo delante, eso es suficiente. Me quedé sin palabras. Jamás habría esperado escuchar algo así de un japonés en este país. Cuando llegamos cerca de mi casa, la anciana se detuvo. Yo me quedo por aquí, dijo, indicándome que me quedara con el paraguas. Muchísimas gracias. Se lo devolveré, se lo prometo. No te preocupes. Prefiero que no te resfríes a que me devuelvas un paraguas mojado. Su sonrisa brilló débilmente bajo la lluvia. Días después, busqué la casa de la anciana, la señora Sato. Era una pequeña y antigua casa de madera. En la entrada había flores de temporada y, dentro, una tetera humeaba sobre la mesa. Vaya, viniste a devolverlo, dijo, sorprendida. Sí, quería darle las gracias personalmente. Bueno, ya que estás aquí, pasa a tomar un té, me invitó con una sonrisa. Mientras sostenía la taza caliente entre mis manos, me atreví a preguntar, señora Sato, ¿qué piensa usted de México? Tras un breve silencio, respondió con serenidad, pienso en su gente, no en su país. El México que veo en la televisión parece siempre enojado. Pero la gente que he conocido es amable y trabajadora. Y añadió, es una pena juzgar a las personas por su nacionalidad. Su verdadera esencia solo la conoces cuando te encuentras con ellas cara a cara. Sentí un nudo en la garganta. Sus palabras eran como un bálsamo que disolvía la dura piedra que sentía en el pecho. Al despedirme, en la puerta, me dijo, sé que estás lidiando con algo que no tiene una respuesta fácil. Pero escucha, más importante que elegir un bando, es tener el valor de mirar a ambos lados. Respiré hondo. ¿El valor? Sí, afirmó. La valentía, pequeña, no es para que te reconozcan los demás. Es para no traicionarte a ti misma. Ante esas palabras, estuve a punto de llorar. De vuelta en casa, abrí mi viejo cuaderno.
En una esquina de la página, junto a las palabras del reportero, escribí: quienes dicen la verdad son una minoría. Pero si la minoría calla, el mundo no cambia. Y debajo, añadí las palabras de la señora Sato: la valentía es para no traicionarte a ti misma. Cerré el cuaderno, recordando de nuevo el paraguas de aquel día lluvioso. Ese pequeño paraguas había arropado mi soledad en una tierra extraña y, en silencio, había convertido al país que yo creía enemigo en un aliado inesperado. El viento de invierno azotaba la ciudad con frialdad. Mientras caminaba por el campus, mi aliento se convertía en una nube blanca, pero mi corazón se sentía mucho más helado. El sonido de las notificaciones de mi teléfono era incesante. Al abrir la pantalla, vi mi nombre en un portal de noticias mexicano. La traidora que se rinde ante Japón, la estudiante que humilla a su propio país, ¡qué vergüenza! Una avalancha de comentarios me atacaba sin piedad. El video de mi entrevista había sido utilizado en un programa de debate en México. Los subtítulos decían: joven mexicana, sin argumentos, es doblegada por periodista japonés. Sentí que mis dedos se congelaban. Un temblor incontrolable recorrió mi cuerpo. Recibí un mensaje de Jimena, mi amiga de México. Sofía, lo siento. Ya no puedo seguir hablando contigo. Si te defiendo, me atacarán a mí también. Miré la pantalla, incapaz de responder. Simplemente apagué el teléfono. Nadie tenía la culpa, pero nadie me entendía. Esa noche, visité a la señora Sato. Su pequeña estufa irradiaba un calor rojizo y de la tetera humeante salía el aroma del té verde. Tienes cara de cansada, me dijo. He tenido algunos problemas. Ella no preguntó más. Solo me sirvió una taza de té. Al rodearla con mis manos, sentí como el calor subía lentamente por mis dedos. Todos me llaman traidora, le confesé. Esas personas no conocen lo que hay en tu corazón, respondió. Pero soy mexicana. Nunca quise hablar mal de mi país. Tú no hablaste mal de nadie, querida. Solo dijiste lo que viste. Si alguien llama a eso traición, es porque esa persona le tiene miedo a la verdad. Las palabras de la señora Sato se hundieron en mi pecho. Días después, recibí un correo del profesor de mi universidad en Japón. Sofía, tu valiente intervención me ha conmovido. Si te parece bien, ¿te gustaría hablarles a los estudiantes sobre el intercambio cultural? Me quedé atónita. Mientras en mi país me condenaban, desde Japón me llegaba una muestra de apoyo. El día de la conferencia, el aula estaba llena con casi 100 estudiantes. Me paré frente al micrófono, sintiendo las palmas de mis manos sudar, y comencé a hablar. Vine de México. Al principio, pensé que Japón era un país frío. Pero ahora sé que no es así. Es un país silencioso, pero con un corazón cálido. El público guardaba un silencio absoluto. Ahora mismo, en mi país me llaman traidora. Pero si intentar conocer la verdad es una traición, entonces elijo ser una traidora. Porque del odio no pueden hacer nada bueno. Cuando terminé, un aplauso suave pero firme se extendió por la sala. No era un aplauso estruendoso, pero era un sonido amable y real. Después de la charla, un estudiante se me acercó. Sofía, gracias por darme valor. Tengo amigos mexicanos, pero últimamente las noticias nos habían distanciado. Hoy, gracias a ti, he decidido que voy a volver a hablar con ellos. Sentí un calor inmenso en el pecho. Había logrado encender una pequeña luz en el corazón de alguien. De regreso a casa, por la noche, las luces navideñas de la ciudad brillaban. Miré al cielo y pensé en el invierno de mi lejana Ciudad de México. ¿Llegará algún día en que también en mi país podamos dialogar en lugar de confrontar? El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de la señora Sato. Las flores del coraje florecen más fuertes en el frío. Sonreí. Aunque estuviera sola, había gente que me entendía. Más allá de las fronteras, había corazones con los que podía conectar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Unas semanas después de la conferencia,
llegó un sobre a mi apartamento. El remitente era la Embajada de México en Japón. Mi corazón dio un vuelco. Al abrirlo, leí un texto formal y frío. En relación con sus actividades y declaraciones en medios de comunicación, se le solicita presentarse para una aclaración de los hechos. Se requiere su regreso al país. Era una orden de retorno. Me estaban convocando como si fuera una criminal. Sentada junto a la ventana, contemplé el paisaje nocturno de Tokio. Las luces eran un hermoso tapiz borroso, pero sentía que entre ellas no había un solo lugar para mí. Debo volver, susurré, y mis palabras se disolvieron en el aire. Sobre mi escritorio había un pequeño sobre que me había dado la señora Sato. Ábrelo si alguna vez dudas, me había dicho. Con cuidado, lo abrí. Dentro había una breve carta. El camino que has recorrido no pertenece a ningún país. Es tu propio camino. Por favor, no tengas miedo. Vuelve a casa con tus propias palabras. No pude contener las lágrimas. Días después, en el avión de regreso a la Ciudad de México, miraba el interminable mar de nubes por la ventanilla. Dentro de mí, se libraba una batalla feroz. Tal vez me llamarían traidora por defender a Japón. Pero ahora que conocía una verdad diferente, ya no podía vivir en una mentira. Al salir del aeropuerto, los flashes de las cámaras me cegaron. Un enjambre de reporteros con micrófonos se abalanzó sobre mí. ¿Qué hiciste en Japón? ¿Por qué insultaste a tu país? ¿Te lavaron el cerebro? Sus voces se superponían, creando un rugido ensordecedor. En medio del caos, me detuve y miré fijamente a los micrófonos. Recordé al reportero japonés que había conocido en Shibuya. Las personas que dicen la verdad siempre son una minoría. Pero si esa minoría se calla, el odio nunca desaparecerá. Era cierto. Ahora era el momento de hacer mías esas palabras. Frente a los periodistas, respiré hondo. Y con una voz tranquila, pero clara, comencé a hablar. Yo no defendí a Japón. Yo conté lo que vi. La gente de Japón fue mucho más silenciosa, más honesta y más amable de lo que yo esperaba. Por un instante, el murmullo cesó. ¿Hasta cuándo vamos a seguir repitiendo el rencor del pasado? Para construir un futuro, ¿no deberíamos dejar de buscar culpables y empezar a entendernos? Escuché a alguien contener la respiración. En ese momento, sentí que algo, definitivamente, había cambiado. Esa noche, los noticieros mostraron fragmentos de mis declaraciones. En Internet, el debate se reavivó, con gente a favor y en contra. ¡Qué valiente! Es una vendepatrias, una verdadera patriota. Pero yo ya no tenía miedo. Las palabras de la señora Sato brillaban en mi pecho. Vuelve a casa con tus propias palabras. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Jimena, mi amiga de la universidad. Vi el video. Honestamente, me quedé en shock. Pero, ¿sabes? Tus palabras realmente me llegaron. Yo tampoco quiero creer ciegamente lo que me dicen. Quiero ver las cosas con mis propios ojos. Abracé el teléfono contra mi pecho. Una felicidad temblorosa me recorrió entera. Y tomé una decisión. Volvería a Japón. Pero esta vez, no como un estudiante, sino como alguien que tiende puentes. Para intentar, aunque fuera un poco, derribar el muro invisible que separaba a nuestros países. Reservé un boleto de avión. Tokio. Solo ida. Al ver esas palabras en la pantalla, sonreí. Una luz primaveral envolvía suavemente la ciudad de Tokio. El aire del aeropuerto de Narita, al que llegaba después de varios meses, me pareció familiar, al mismo tiempo, cargado con el aroma de un nuevo comienzo. Había regresado a este país. Ya no era una simple estudiante. Era una mexicana que había mirado a Japón a los ojos. Gracias a la recomendación de mi antiguo profesor, me habían invitado a participar en un foro internacional por la paz en Asia. El tema era, trascender los malentendidos para vivir juntos. De pie en el estrado, observé al público. Japoneses, mexicanos,
chinos y gente de muchas otras nacionalidades. Sus miradas estaban fijas en mí. La mano con la que sostenía el micrófono temblaba ligeramente. En mi país, me llamaron traidora, comencé. Pero yo no he traicionado a nadie. Simplemente conté, con honestidad, lo que vi y lo que sentí. En la pantalla detrás de mí, apareció una imagen de aquella entrevista en Shibuya. Por un instante, sentí un nudo en la garganta, pero ya no huí. Lo que aprendí en Japón no fue la perfección. Aprendí de la gente que se ayuda en silencio. De una cultura que se apoya en lo invisible. Aprendí sobre el poder de una fuerza que no se ve, la empatía. Entre el público, alguien asintió levemente. Continué, la empatía no consiste en ganar una discusión, sino en procurar no herir a nadie. Un país que olvida eso, un día, se perderá a sí mismo. Hubo un instante de silencio. Y al segundo siguiente, un aplauso se extendió como una ola. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Ese sonido era tan amable que parecía abrazar toda la rabia del pasado. Después de la conferencia, en el vestíbulo, alguien me llamó. ¿Me recuerdas? Al darme la vuelta, vi al reportero japonés. Tenía algunas canas más, pero su mirada era la misma, serena y amable. Nunca olvidaré sus palabras, le dije. Él sonrió. Eso mismo digo yo. Como seguiste hablando, como no te callaste, hoy este foro ha sido posible. Nos dimos la mano. Su tacto era extrañamente cálido. Unos días después, visité a la señora Sato. En el jarrón de su pequeña entrada había tulipanes de primavera. Bienvenida a casa, me dijo. Esa sola frase llenó mi corazón. Hice bien en venir a Japón. Y yo hice bien en prestarte aquel paraguas, respondió. Ambas reímos. En esa sonrisa, no existían las fronteras. De regreso, me senté en la banca de un parque y escribí una carta. El destinatario era mi madre, en México. Mamá, ya no tengo dudas. La gente que conocí en Japón no eran mis enemigos. Aprendí que la amabilidad y el silencio también tienen un significado. Nacimos en países diferentes, pero reímos, lloramos y soñamos de la misma manera. Por eso, creo que llegará un día en que construiremos el futuro con entendimiento, y no con odio. Doblé la carta y la metí en el sobre. Los pétalos de cerezo caían suavemente, y uno se posó en mi regazo. Susurré para mis adentros, ya nadie es un traidor. Solo queremos ver la verdad. Mis palabras se las llevó el viento, pero sentí que, al otro lado de ese viento, alguien, en algún lugar, estaba sonriendo. Aquella entrevista fue solo el principio. La pequeña voz de una joven estudiante lanzada contra el muro que separa a los países. Pero esa voz, ahora, estaba empezando a sacudir muchos corazones. La verdad no se encuentra en el conflicto, sino en el diálogo. El valor no nace de perdonar a otros, sino de abrir el propio corazón. Abrí mi cuaderno una vez más y escribí la última frase. Soy mexicano.